Buenos días, señorías. El primer punto del orden del día es dar por aprobada el acta de la sesión celebrada el pasado 17 de diciembre de 2025. ¿Pueden entenderse que la aprobamos por asentimiento? ¿Sí? Pues queda aprobada por asentimiento. El segundo punto del orden del día es la comparecencia de la directora general de la Fundación de Empresa, Seguridad y Sociedad Digital, doña María Teresa Arcos Sánchez, para la presentación del informe La diversidad y la seguridad de la cadena de suministro de servicios en la nube. Un elemento, como ustedes saben, necesario dentro del plan de acción continente de la IA y de la Cloud and Artificial Intelligence Development Act, al objeto de conocer sus conclusiones y recomendaciones sobre cómo reforzar la seguridad, la resiliencia y la diversificación de la cadena de suministro de servicios en la nube, reducir las dependencias y garantizar la protección de datos y la continuidad de servicios esenciales en el despliegue de la IA y su marco regulatorio, a petición del Grupo Parlamentario Popular. Así es que la señora Arcos dispone de alrededor de entre 20 y 30 minutos para que nos haga usted su presentación. Bienvenida. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a todos por llamarme a comparecer ante esta comisión. Para mí es un honor participar en esta sesión y trataré de explicar efectivamente el documento que está a su disposición, el documento de la Fundación ESIS, y de actualizar lo que ha ocurrido desde que se publicó ese documento, porque ya es de noviembre de 2025, y entonces lo que pueda actualizar, pues a ello iremos. Permítanme comenzar presentando qué es la Fundación ESIS. La Fundación ESIS, Empresa, Seguridad y Sociedad Digital, efectivamente, es una entidad sin ánimo de lucro. Se fundó en el año 2007, ya tiene bastantes años, con el objetivo fundamental de divulgar la cultura de la seguridad. Pueden imaginar que en el año 2007 la seguridad fundamentalmente era seguridad física. Pero la sociedad ha ido evolucionando, la actividad económica, las empresas, nuestros usos cotidianos, y hoy en día una gran parte es la seguridad, lo que llamamos, lo que leemos en los periódicos, ciberseguridad. Pero en la Fundación no nos gusta mucho decir ciberseguridad porque parece que solo nos estamos refiriendo a una parte, cuando en realidad lo que ha cambiado es la sociedad, pero las necesidades de seguridad siguen siendo las mismas en otro contexto. Nuestro patronato tenemos la suerte de estar apoyados en esta labor de divulgación por grandes empresas de este país que están comprometidas, que obviamente invierten mucho todos en sus propias empresas para garantizar la seguridad de unos servicios que se han convertido en esenciales para el buen funcionamiento de nuestras sociedades y, por tanto, ya están muy imbricados con lo que es la seguridad nacional, ¿no? Todos recordamos en el momento del apagón lo que nos afectó, ¿no?, en toda nuestra actividad personal, profesional y demás, con lo cual ya son consustanciales a la seguridad de nuestra vida. Obviamente son empresas del tamaño de Endesa, Iberdrola, Prosegur. Como ven, son empresas que no son del sector siempre de seguridad. O sea, algunas ofrecen, otras son usuarias. Esto no es una asociación, no defendemos los intereses de asociados. Esto es una fundación y estamos comprometidos con esa divulgación de la cultura de la seguridad. Y, como decía, dentro de esa perspectiva de la digitalización ha hecho que cada vez nos enfrentemos, tengamos más roce con tecnologías digitales que aumentan nuestra superficie de exposición, como se dice en términos de seguridad. Además de eso, como saben sus señorías, vivimos en un contexto en el que hablamos ya de guerra híbrida. En estos momentos también los ataques entre países a veces toman la forma de ataques físicos, pero otras veces se utilizan tecnologías digitales también para atacar, porque además es una forma de atacar más barata y muchas veces más disimulada, si me permiten. El caso es que cada vez, digamos, que tenemos más frentes a los que atender, más cuestiones sobre las que reflexionar y no somos los únicos. La Unión Europea también ha aprobado en los últimos años lo que algunos llamamos el tsunami regulatorio en temas de seguridad. Y son normativas que afectan a muchísimos sectores, cada vez con más amplitud, con lo cual muchos de ellos ustedes las conocen, la NIS 2, el reglamento DORA, la directiva sobre resiliencia de entidades críticas, montones de normativas que afectan a muchas otras normativas, con lo cual digamos que lo que nosotros pretendemos es levantar la voz y señalar aspectos que pueden ser transversales a muchas iniciativas que puede que pasen por esta Cámara,
sin necesidad de que se trate meramente de ciberseguridad. Siempre puede haber aspectos relacionados con la mejora de la resiliencia y de la seguridad de la actividad de la que se trate. Además, a título personal, soy miembro del Advisory Group de ENISA, que es la agencia especializada sobre ciberseguridad en la Unión Europea, como órgano asesor. Y percibo desde allí, efectivamente, no solamente el gran trabajo que se ha realizado, sino lo que queda todavía por reflexionar, ¿no? Continuamente se están iniciando nuevas iniciativas, algunas de ellas muy recientes. La Comisión Europea propuso en enero de este año la revisión de la Cybersecurity Act, que también hace muchísimo hincapié en la cadena de suministro, que es el tema que hoy nos va a ocupar en mayor medida. Una vez presentado un poco la fundación como tal, efectivamente, a finales del año pasado nos surgió un poco por una coyuntura especial. Ustedes saben que la Unión Europea empezó a trabajar en una estrategia de inteligencia artificial, porque la tecnología de la inteligencia artificial nos está llegando a todos en todos los ámbitos, y Europa quería plantearse desde un punto de vista estratégico dónde quería estar en ese futuro con inteligencia artificial. Una parte de ese plan de acción en el continente IA es una pieza normativa, que es la Cloud and Artificial Intelligence Development Act, que en ese momento estaba en consulta pública. Entonces, desde ESIS, es una de las cosas que hacemos, ¿no? Reflexionamos y analizamos documentos que muchas veces están en consulta pública para tratar de apoyar y de proponer mejoras, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ESIS se metió en este tema, ¿no? No nos dedicamos concretamente a la inteligencia artificial, pero sí es cierto que para que la inteligencia artificial se desarrolle es condición sine qua non que existan centros de datos, que existan servicios cloud para soportar la propia tecnología de la inteligencia artificial. Esto hace que esos servicios de la nube, esa cadena de suministro de servicios cloud, sea fundamental para el desarrollo de la tecnología y la estrategia de la inteligencia artificial en Europa. Y en esa cadena de suministro, la Fundación ESIS detectó que había algunos elementos que podían debilitar esa estrategia en gran medida, ¿no? La infraestructura cloud es un activo crítico subyacente a la autonomía estratégica, también en tema de inteligencia artificial. El propio informe Draghi ya señalaba que la resiliencia de nuestra cadena de suministro es un elemento fundamental para la competitividad de la Unión Europea. Y no se trata solamente de verlo desde el punto de vista tecnológico o de la capacidad de cómputo. No estamos hablando solo de cuestiones tecnológicas, estamos hablando de la soberanía, de la seguridad económica de esa cadena de suministro, de un objetivo tan importante como es la inteligencia artificial. Me gustaría subrayar que cuando hablamos de soberanía, la soberanía digital, de la que tanto se habla, la seguridad económica, no es meramente una cuestión no se puede hacer equivaler a ser autónomo, ser autosuficiente, mejor dicho. Esto no tiene por qué ser así. En una economía tan globalizada, tan interdependiente, en una economía tan abierta como la española, yo creo que es una quimera y no deseable, precisamente, la autarquía, ¿no? Volver a tiempos muy lejanos ya en los que tratábamos de ser autosuficientes. Ningún país del mundo desarrollado es hoy en día autosuficiente, incluso Estados Unidos, que vela mucho por su seguridad económica. Incluso Estados Unidos es dependiente, por ejemplo, en tierras raras para toda la industria tecnológica, para fabricar los chips, con lo cual es inevitable que tengamos relaciones con otros países. Yo diría que hasta como economista es hasta deseable que tengamos estos intercambios porque de ahí se genera mayor riqueza. Ahora bien, soberanía es capacidad de decisión. Lo que no se puede es depender de una serie o de muy pocos proveedores, porque entonces pierdes capacidad de decisión y dependes de lo que esos proveedores, en este caso proveedores, porque estamos hablando de cadena de suministro, quieran decidir. Y esto ocurre en el mercado global de servicios cloud. El mercado global de servicios cloud, a nivel global,
está muy concentrado. Más de la mitad del mercado global está dominado por 2 empresas. Y eso es una elevada concentración y un riesgo para la soberanía europea, en este caso, en general, que puede generar excesiva dependencia. Y estamos hablando que el cloud, los servicios cloud, son clave para el desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial, con lo cual no es un problema solo en sí mismo, sino que tiene consecuencias muy graves. Y a partir de ahí, esa reflexión sí pertenece al ámbito de la Fundación ESIS y aplicamos pues lo que se aplica muchas veces en seguridad, ¿no? La primera medida, la más inmediata para evitar dependencias excesivas o para evitar lo que llaman en seguridad los single failure point, o sea, que pueda haber un punto en el que te ataquen y con eso se caiga toda la cadena, es la diversificación. Y la diversificación es, desde luego, no es solo una cuestión de mercado, o sea, no es solo una cuestión solamente por temas de competencia, como veremos posteriormente, sino que es una cuestión que afecta a la seguridad. Y desde ese punto de vista es desde el que la Fundación ESI se planteó elaborar este documento. Las recomendaciones que se obtienen, basándonos analizamos una serie de documentación. Al final, la conclusión, las adelanto aquí, luego las trataremos con más detenimiento, son procurar que haya estrategias multicloud, tanto a nivel empresa como a nivel país, para mantener precisamente esa capacidad de decisión y fortalecer esa resiliencia operativa, y luego veremos ejemplos de por qué, y eliminar las barreras comerciales que puedan impedir esa libre elección por parte de los clientes de servicios cloud. Al final, digamos que si se deja solo al mercado las decisiones individuales de las empresas, se tiende hacia esa concentración, porque son servicios que tienen unas altas economías de escala, por ejemplo, entonces el mercado va a tender a esa concentración. Pero desde el punto de vista de la seguridad es necesario atender a estas cuestiones. ¿Por qué gana más atención o debería ganar más atención ese tema de la dependencia? Porque, como he mencionado anteriormente, los riesgos no disminuyen, sino que aumentan. Estamos en un mundo en el que, incluso por motivos geopolíticos, los servicios esenciales pueden ser atacados. En general, todo el marco normativo europeo y, en general, toda la normativa sobre seguridad es consciente de que el riesgo cero no existe. No puede haber nadie que se pueda declarar infalible o inatacable. El problema no es, como decimos, el problema no es por qué o de dónde, sino el problema es cuándo. Por lo cual, lo importante es estar preparado. El objetivo de toda la normativa comunitaria en general, de la NIS 2 y todo esto, el objetivo no es no sufrir ataques, porque eso es un objetivo que no existe. El objetivo es que cuando ocurra estemos preparados y podamos levantar la actividad inmediatamente con el menor coste posible. Con lo cual, cada vez hay más preocupación. O sea, esta preocupación por la concentración en los servicios cloud no es solo única de los servicios cloud y, desde luego, no va a menos, va a más. Además, cada vez hay una mayor percepción de que los riesgos, y aquí hago referencia a algo que mencioné anteriormente, no solamente son ataques de ciberseguridad, no necesariamente tienen que ser ataques. Puede haber riesgos que echen abajo los servicios digitales y que no provengan de un mundo de ataque, o sea, de una intención de hacernos mal. Pensemos en la DANA, pensemos en el apagón eléctrico. Son incidentes que han ocurrido, no necesariamente por ataques, pero que sí han tenido el mismo efecto. Han paralizado sobre todo la actividad digital, que necesita electricidad y necesita redes, postes de telefonía que sigan en pie, ¿no? Y además tampoco necesariamente tienen que ser un origen digital. Hay algunos con origen digital y otros, como este que acabo de mencionar, de la DANA, es un origen medioambiental, es un riesgo medioambiental. Otras veces sí, otras veces ha habido incidentes ocasionados por cuestiones digitales. Y, en general, ante este crecimiento de los riesgos, la Unión Europea ha reaccionado con lo que llamamos el tsunami regulatorio. Estas son algunas, solamente son 8, algunas de las normas que tocan de alguna u otra manera la ciberseguridad. Aquí están solamente las que se ocupan meramente de la ciberseguridad o de la seguridad digital.
Pero ustedes seguramente habrán visto pasar iniciativas que algunas de ellas contienen elementos, son regulaciones sectoriales, pero que contienen también un apartado en el que se tienen en cuenta la seguridad y, sobre todo, la seguridad de las cuestiones digitales. Pero lo que pedimos es, aparte de tiempo para poder asumir todo este tsunami regulatorio, es coherencia. Hay veces que la cuestión de ciberseguridad es evidente, pero hay otras en las que es más sutil y a veces que no es coherente las iniciativas que se adoptan desde uno u otro punto de vista. Y en el caso de la Cloud and AI Development Act es un claro ejemplo. En este caso, lo que nosotros señalamos es que no se estaba teniendo en cuenta esa concentración de riesgo como una menor resiliencia de cualquier estrategia de inteligencia artificial que adoptase la Unión Europea. La ambición europea en materia de inteligencia artificial es muy amplia, es muy significativa, se materializa en inversiones alrededor de 10.000 millones de euros. Pero fundamentalmente se ocupa de cuestiones como las 13 gigafactorías, las 5 gigafactorías y las 13 factorías de inteligencia artificial, etcétera. Este despliegue probablemente es necesario, pero desde luego depende fundamentalmente y tiene un talón de Aquiles si no se atiende la cadena de suministro de los servicios cloud, porque sin servicios cloud todas estas inversiones van a ser inútiles. Y este es el mercado que tenemos de los servicios cloud. Más de la mitad del mercado está copado por solamente 2 empresas. El resto son empresas muy pequeñas. Hay empresas europeas, pero tienen un tamaño muy inferior a lo que tienen las grandes multinacionales de servicios cloud. Por tanto, desde la perspectiva de la gestión de riesgos en infraestructuras críticas y los servicios cloud en la inteligencia artificial así lo son, la diversidad de proveedores no es solamente una cuestión de competencia, una cuestión que convenga por el buen funcionamiento del mercado y la competencia efectiva, sino que es una salvaguarda esencial contra posibles incidentes y posibles riesgos sistémicos. Esto es el punto central del documento de la Fundación ESI sobre la cadena de suministro cloud. Una cadena de suministro diversificada actúa como un amortiguador sistémico y, por el contrario, la hiperconcentración actual en ese duopolio representa un punto de único fallo estructural, un punto en el cual si te atacan o si eso salta por los aires puede dar al traste con todo el resto de cualquier estrategia de inteligencia artificial. Este tema se ha analizado muchísimo a nivel europeo y en el Reino Unido, que ya no es de la Unión Europea, pero también es un punto de referencia, pero desde el punto de vista de la competencia. Ya hace años que la CMA, la Autoridad de Competencia británica, inició un proceso enorme, muy completo, de consulta pública, precisamente preguntándose qué efectos perniciosos sobre el mercado podría tener esa excesiva concentración de proveedores de servicios cloud, que son los mismos que acabamos de ver en el gráfico anterior, ¿no? Microsoft y Amazon, que copan más de la mitad, y en el Reino Unido, además, con más porcentaje aún, los servicios cloud. Este proceso, muy largo, muy completo, ha concluido el año pasado, en el que la Autoridad de Competencia efectivamente encontró que estos 2 proveedores tenían posición de mercado, posición dominante del mercado y, por tanto, para evitar daños al mercado había que establecer una serie de medidas y ahora mismo justamente están negociando con estos 2 proveedores algunas, lo que llaman remedies, ¿no? Soluciones que nos conduzcan a una situación similar a la competencia efectiva en ese mercado para evitar que los usuarios sufran mayores precios, como pueden ser la eliminación de las egress fee, los precios que cobran algunos proveedores por salir, por cortar el suministro, tienen que pagar una cantidad de dinero y esto desincentiva, lógicamente, el cambio de proveedor y, por tanto, coarta la libertad del cliente, o cuestiones sobre interoperabilidad.
cuando los sistemas no son interoperables, da más, si me permiten la expresión, da más pereza salirse, ¿no? Porque hay que adaptar los sistemas, incluso los empleados tienen que estar formados. Tal. Si los sistemas son interoperables, es inmediato. El usuario puede cambiar fácilmente de un proveedor a otro y la competencia es más efectiva, ¿no? Pensemos en España, nosotros podemos cambiar de operador de telecomunicaciones rápidamente porque los sistemas son perfectamente interoperables. No hay que cambiar de móvil, no hay que cambiar es inmediato, ¿no? Pero cuando esto no ocurre, y no ocurre en los sistemas cloud muy a menudo, es una barrera a la salida. Es un efecto que se llama locking, ¿no? Del cliente, de atrapar al cliente y no dejarle que salga. Bueno, pues la autoridad británica ya está en ello. Incluso en España, en el año 2024, la CNMC también abrió una consulta pública sobre el mercado de servicios cloud. Esta investigación todavía no está cerrada, con lo cual no les puedo dar conclusiones porque no lo sabemos. Y la Comisión Europea acaba de abrir también un expediente para investigar esta posible concentración de mercado bajo la Digital Markets Act. Todos estos estudios, al final, probablemente concluyan en que hay posición de dominio de mercado y es necesario adoptar medidas. Pero desde el punto de vista de la competencia, nosotros lo que tratamos de decir es, además de los daños que se puedan hacer sobre los temas de competencia, además hay problemas por la propia resiliencia de los sistemas, por la propia seguridad de todo tipo de servicios que utilicen estos inputs. Un ejemplo, recordarán, el 20 de octubre del año pasado se cayó AWS Services. Se cayó no por un ataque, de nuevo, o sea, se cayó por un tema interno, un problema con los DNS. Pero esto afectó a muchísimos servicios. No afectó tanto a nivel España, pero desde luego en el resto del mundo se notó muchísimo. Incluso en España también afectó. Se cayeron Snapchat, Facebook, Reddit. Se cayeron asistentes de domótica como Alexa, se cayeron videojuegos y juegos, Fortnite y Roblox, se cayeron servicios de videoconferencia como Zoom. Es decir, esto da una idea de que un solo suministrador afecta a un montón de servicios, de los que cada vez dependemos más. Este es el punto fundamental que nosotros queremos subrayar con el informe de SIS, que concentrar los suministradores está erigiendo una debilidad y está haciendo crecer una posible vulnerabilidad. Y, por tanto, más allá de los temas de competencia y los temas económicos, es fundamental considerar estos temas desde el punto de vista de la seguridad y de la resiliencia. También hubo, por una actualización, tampoco fue un ataque, de CrowdStrike. CrowdStrike es un servicio de ciberseguridad que lleva incorporado montones de aplicaciones de Microsoft. Hicieron una actualización mal, se cayó y todas las pantallas se fueron a azul. Microsoft lo utilizamos, yo creo que todos, en mayor o menor medida. Pues, de nuevo, eso hace reflexionar sobre cuidado con la cadena de suministro, cuidado con lo concentrada que esté, porque nos puede llevar a una caída de la actividad, una disrupción originada por un accidente o por un ataque. El motivo da igual. El caso es que desde el punto de vista de la política económica, sería conveniente tener en cuenta estas cuestiones. ¿Y cómo? Bueno, pues con una serie de principios generales. Nosotros desde ESI recomendamos priorizar las seguridades del diseño, tener en cuenta estas cuestiones de seguridad desde el momento en el que se está regulando y da igual la actividad de la que se trate. Hay que pensar en que esas interdependencias, que son inevitables porque estamos en un mundo globalizado, se piense también en ese aspecto de la seguridad. Por supuesto, eliminar las barreras a la libre elección de proveedor. Hemos mencionado anteriormente que este es un tema muy estudiado por las autoridades de competencia y ahí se tienen que evitar cualquier actividad o cualquier práctica que procure ese efecto locking del cliente, ¿no? Pues desde la secrets fee, es decir, cobrar por salir, fomentar la interoperabilidad, que no haya tantas barreras técnicas o condiciones desproporcionadas. A veces Microsoft cobra distinto las licencias según se utilice o no sus servicios de cloud. O sea, este empaquetamiento que hace que si me compras todo, te sale más barato, ¿no? Entonces, eso también es otra manera de amarrar al cliente. Todo esto son elementos que pueden estar fomentando esa concentración de riesgos dentro de la cadena de suministro de los servicios cloud que utilizamos todos ampliamente y, sobre todo, con perspectivas de inteligencia artificial.
Esto es especialmente relevante en términos de contratación pública. Cuando ustedes ven muchos proyectos normativos y hay veces que es más difícil discriminar o a veces es más difícil incluir criterios. En la contratación pública es bastante fácil y esto afecta. El sector público es un gran comprador en general y de los servicios digitales también. Tenemos administraciones públicas a todos los niveles y ahí es muy importante tener en cuenta que está muy bien la eficiencia, yo soy economista, no voy a decir lo contrario, pero a veces en los contratos, en las licitaciones, se pesa muchísimo el precio. Y está muy bien que pese muchísimo el precio, ustedes saben mejor que nadie que hay que ahorrar dinero público. Pero cuidado, a veces ese peso de mirar solamente la eficiencia puede llevar a una excesiva concentración, porque efectivamente los más grandes pueden ser los más baratos, pero estamos aumentando esa dependencia y, por tanto, la prima de resiliencia, si me permiten llamarla, a veces, a lo mejor hay que echar un vistazo para diversificar riesgos. Y a veces hay que elegir diversificar, aunque esa diversificación salga un poco más cara que la solución concentrada en un único proveedor y estar en sus manos, ¿no? Ya saben que hay un dicho muy castizo, muy español, que es no pongamos todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Pues al final se trata simple y llanamente de eso, si me permiten ser tan coloquial. Por tanto, en los servicios de contratación pública de los servicios cloud es muy importante tener en cuenta esto. Y, desde luego, esto idealmente a nivel europeo se hará mucho mejor, porque cuanto más grandes seamos, mucho más se podrá. Mire, tengo una cifra. Según estimaciones de la propia Autoridad de Competencia británica, priorizar la soberanía sobre la competencia técnica, es decir, esa prima por resiliencia, podría suponer un incremento del 5% de los costes de los servicios. O sea que esto no es inocuo, no es baladí, pero hay que aprender a valorar la seguridad y la resiliencia como un activo que apoye la seguridad nacional. Incluso, no solamente la seguridad de los propios servicios. Y, además de estas recomendaciones, casi les concluiría un poco diciendo que el reto continúa, ¿no? Como mencionaba, la Comisión Europea ha propuesto en enero de este año una nueva normativa que va a modificar la NIS 2, entre otras cosas, y que hace muchísimo hincapié en la cadena de suministro, los riesgos de la cadena de suministro y los proveedores de high risk vendors, los proveedores de alto riesgo. No se trata, quiero llamar la atención porque no se trata solamente, como acabo de explicarles, de quiénes son los proveedores de alto riesgo. Puede que no sean de alto riesgo en sí mismos, pero la concentración en esa cadena de suministro puede que convierta esa dependencia en una vulnerabilidad de alto riesgo en sí misma. No nos fijemos solamente en la nacionalidad de los proveedores, que todos tenemos en la cabeza de lo que estamos hablando, pero cuidado, porque también el depender mucho de ciertos proveedores puede ser una vulnerabilidad en sí misma. España tiene un magnífico ejemplo. España, durante muchos años, hemos dependido de las energías fósiles. Era el motor energético de nuestra economía. España nunca tuvo reservas, ¿no? Nunca tuvo recursos propios de energías fósiles y, sin embargo, hizo una política energética resistente porque diversificó fuentes. Nunca confiamos solamente en un único proveedor de petróleo o de gas, diversificamos fuentes. Y eso es lo que ha permitido que España, incluso en momentos de crisis energética como los que estamos viviendo ahora, por ejemplo, haya resistido bastante bien, precisamente por esa política de diversificación. Pues se trata de extender este mismo criterio de diversificación y resiliencia a muchos otros ámbitos en los que ustedes van a ver iniciativas legislativas, seguro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señora Arcos, por esta explicación tan didáctica, además, de esta materia. Pues vamos a dar paso a continuación a la intervención de los grupos de los portavoces de grupos parlamentarios, de menor a mayor, como ustedes saben, por un tiempo aproximado de 6 minutos. El Grupo Parlamentario Mixto e Izquierda Confederal han excusado su asistencia, con lo cual le tocaría la palabra al Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, pero no veo al señor Uribe por aquí tampoco. Con lo cual, damos la palabra al Grupo Parlamentario de Izquierda
Tampoco han venido, ¿no? No, Izquierdas por la Independencia tampoco han venido. Pues directamente al Grupo Parlamentario Socialista, la señora Amparo Torres tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes, señora Arcos, y bienvenida al Senado, a esta Cámara Alta. Hemos trabajado ya en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades a lo largo de esta legislatura en una ponencia de estudio sobre inteligencia artificial y muchas de las recomendaciones y de las conclusiones de esta ponencia coinciden con las recomendaciones que hace también la Fundación en su informe. Y desde el Grupo Parlamentario Socialista también queríamos tener un reconocimiento y un agradecimiento a su trabajo cuando usted desempeñó el cargo de directora general de Transformación Digital, sobre todo en aquellos momentos de la pandemia, porque gracias al trabajo de esa dirección general, sobre todo cuando el confinamiento, las cosas pudieron seguir funcionando en España. Así que muchas gracias y paso a hacer una serie de valoraciones en cuanto al tema que hoy nos compete y terminaré con una serie de preguntas. Tengo muchas, pero no quiero abusar, así que me voy a ceñir a las principales. Hablar hoy de soberanía digital no es hablar únicamente de tecnología, y usted misma lo decía, señora Arcos, es hablar de seguridad, de competitividad económica, es hablar de democracia y es hablar también de autonomía estratégica. La digitalización ya no es un sector concreto de la economía, sino que es una política ya transversal que afecta a la sociedad, afecta a las empresas y afecta también a las administraciones públicas. Y precisamente por eso depender excesivamente de terceros nos hace vulnerables y debemos incrementar esa soberanía digital a la que usted hacía referencia, porque eso significa también que tengamos capacidad de decisión y que podamos reforzar nuestra seguridad. Quien controla la tecnología controla buena parte de la innovación, de la productividad y del crecimiento económico. Y para reforzar esta soberanía digital, que no es una cuestión ideológica y me gustaría subrayarlo, pues tenemos que reforzar nuestra competitividad. Esto es una cuestión de mejorar nuestra competitividad para mejorar, al fin y al cabo, pues el bienestar de la ciudadanía de nuestro país. Pero es que, además, señorías, la soberanía digital también afecta a la calidad de la democracia, porque quien domina la tecnología pues puede influir en la información, en cómo circula esa información, en el acceso al conocimiento, en los algoritmos que condicionan decisiones y, en definitiva, en los valores democráticos que vertebran nuestra sociedad. Y por eso incrementar la soberanía digital pues también significa proteger los valores de nuestra democracia. Y por eso hay una idea que creo que es fundamental, y es que la ley debe estar por encima de la tecnología, y las plataformas digitales tienen que tener límites claros, tienen que asumir responsabilidades y tienen que rendir cuentas, porque regular no es frenar la innovación. Regular es generar confianza, es generar seguridad jurídica y es proteger los derechos de todos y de todas. Y tenemos que dejar una cuestión muy clara, y a mí me gustaría recuperar el término al que usted ha hecho referencia, señora Arcos, a la autarquía. No tenemos que confundirnos con querer tener una autosuficiencia absoluta para llegar a esa autarquía, porque eso lo que nos puede hacer es aislarnos del mundo, y vivimos en una economía global. Desde el Grupo Parlamentario Socialista hacemos mucho hincapié en la necesidad del multilateralismo, la necesidad de colaborar, de comerciar y de relacionarnos internacionalmente, y por lo tanto la clave no es cerrar fronteras tecnológicas, sino diversificar, como usted muy bien decía, diversificar esas dependencias y mantener la capacidad de decisión, precisamente para evitar que haya una excesiva concentración de los proveedores cloud a los que usted también hacía referencia. Y también esta transformación digital necesita de talento. Tenemos que reforzar el talento en nuestro país. Y por eso creemos también que es imprescindible apostar por una formación profesional que vaya encaminada a las tecnologías, a la inteligencia artificial, a la ciberseguridad, a la gestión del dato, y tener claro que sin talento no vamos a poder tener esa soberanía digital de la que estamos hablando. Me gustaría también poner de manifiesto que la última oferta pública de empleo de este año 2026 pues va encaminada a reforzar esa formación, esos perfiles tecnológicos dentro de la Administración, para que tengamos una Administración pública que pueda ser más moderna, más eficaz, más cercana a la ciudadanía. Se va a incrementar en un 25% adicionalmente esos perfiles para mejorar los procedimientos administrativos, mejorar la atención a la ciudadanía, reducir los tiempos y facilitar esa relación de los ciudadanos y de las ciudadanas con las instituciones. Se van a incorporar 1.700 plazas vinculadas a las nuevas tecnologías, ya no tan nuevas, un 42% más que en el año anterior, y principalmente van a ser plazas especializadas en inteligencia artificial, seguridad y ciencia
de los datos. El Gobierno de España creo que está lanzando un mensaje muy claro con esta última oferta pública de empleo, y es que modernizar la Administración no significa que vayamos a perder puestos de trabajo, no significa destruir empleo, sino todo lo contrario, crear una Administración que sea más moderna, más vanguardista, más útil para la ciudadanía y para las empresas, más eficiente y que esté más preparada para los retos que tenemos tanto en el presente como en el futuro. Tenemos que presumir también de instituciones sólidas. El Gobierno de España ha impulsado organismos como la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, la Sociedad Española de Transformación Tecnológica y, además, tenemos unas infraestructuras que nos pueden permitir atraer centros de datos, infraestructuras digitales, que van a ser una pieza clave en la economía ya actual y en la del futuro. Y con dos premisas, porque esos centros de datos deben de cumplir los centros de datos dos condiciones: la sostenibilidad, ser sostenibles, y que generen el valor añadido también en los territorios, que descentralicemos esos centros de datos y que allí donde vayan a instalarse puedan generar también riqueza y bienestar para el conjunto de la ciudadanía. Y aquí creemos que España tiene una posición privilegiada. Nuestro país dispone de las mejores redes de comunicaciones, de un liderazgo europeo en energías renovables y de unas condiciones estratégicas que son extraordinarias. España puede ser líder en la revolución digital, igual que lo es líder en las renovables. Debemos confiar en las capacidades que tiene nuestro país, porque España tiene talento, además lo vamos a reforzar, tiene infraestructuras, tiene capacidad energética y tiene una hoja de ruta muy clara. Y precisamente por eso debemos hablar bien de España, porque atraer inversión, innovación y oportunidades también depende de la confianza que seamos capaces entre todos y todas de proyectar de nuestro país. Y paso a la parte de las preguntas, que quiero ser un poco ya breve. ¿Cuáles considera usted, señora Arcos, que son las principales fortalezas y potencialidades que tiene España para poderse posicionar como un actor relevante en el ámbito digital europeo, siendo conscientes de que creo que competimos principalmente con países del norte de Europa? ¿Cuáles identifica usted que pueden ser nuestros principales competidores y qué ventajas diferenciales cree que tiene España con respecto a ellos? También me gustaría conocer su opinión sobre algunas políticas impulsadas por el Gobierno, como los PERTE y otras iniciativas vinculadas a la infraestructura de datos, y cómo cree que están contribuyendo de manera efectiva a posicionar a España como un destino que sea atractivo para la inversión tecnológica. También me gustaría conocer su opinión sobre la descentralización y la inclusión que debe también tener la inteligencia artificial para que favorezca esa cohesión social y territorial que garantice que el impacto económico sea repartido en el conjunto de la ciudadanía, que no generemos ciudadanos de primera y de segunda. ¿Y cómo podemos contribuir? Y termino con esta última pregunta. ¿Cómo podemos contribuir desde el Senado, desde las Cortes Generales, a la aplicación y en qué grado de los criterios que propone la Comisión Europea, a los que usted misma ha hecho referencia, para que las licitaciones públicas contemplen el objetivo de soberanía estratégica y la necesaria diversificación de proveedores de servicios cloud? Y si considera usted que España reúne condiciones necesarias para poder liderar la agenda digital europea en los próximos años y cuáles deberían ser nuestras prioridades para poderlo conseguir. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Castillo. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Quiero comenzar la comparecencia agradeciendo a la Fundación ESIS y, en particular, a usted, doña María Teresa Arcos Santos, el trabajo realizado en este informe, porque aborda una cuestión que probablemente va a marcar buena parte de la competitividad, la soberanía tecnológica y la seguridad económica de Europa durante las próximas décadas. Desde el Partido Popular vamos a ceñirnos a la comparecencia, no vamos a hacer lo mismo que la señora Torres, que es ponerse medallas de lo ya realizado por nuestro país. Vamos a lo que es la comparecencia en sí, es decir, sobre la idea fundamental de que la inteligencia artificial, los servicios cloud y los centros de datos han dejado de ser simplemente herramientas tecnológicas para convertirse en auténticas infraestructuras estratégicas críticas. Y cuando hablo de infraestructuras estratégicas críticas, lo hago porque es crítico para la economía, para la productividad, para la seguridad, para las administraciones públicas y, en definitiva, para la autonomía estratégica europea. Y precisamente por eso creo que este debate debe aterrizar y centrarse en lo que es la realidad física e industrial de nuestro país, porque podemos hablar mucho de soberanía digital, de liderazgo europeo en inteligencia artificial o de autonomía tecnológica, pero todo ello
al final, depende en un grado muy alto de la energía disponible, de las infraestructuras robustas, de la capacidad de conexión, de la potencia firme, de la estabilidad de la red y de una planificación a largo plazo. Podemos hablar mucho de interoperabilidad, de estrategias multicloud, pero si nuestro país carece de ese músculo, de esa robustez y esa resiliencia, difícilmente vamos a conseguir ser competitivos o ser el continente de la IA, que es a lo que aspirábamos. Pero, siguiendo su comparecencia, voy a empezar hablándole de la parte en la que usted ha hecho una gran incidencia, ¿no?, que es la excesiva dependencia de un número muy reducido de proveedores cloud que pueden convertirlo al final en una vulnerabilidad estratégica. Y mi primera pregunta va en este sentido. ¿Cómo se puede compatibilizar esa visión estratégica sobre la diversidad, la resiliencia, la seguridad de la nube con una realidad evidente, que es que los grandes proveedores de servicio cloud son hoy y seguirán siendo previsiblemente durante bastante tiempo grandes grupos multinacionales extraeuropeos? ¿Cuál considera usted que debe ser el equilibrio razonable entre la autonomía estratégica europea, la apertura económica y el pragmatismo tecnológico? Y ya aterrizando en nuestro país, en España, ¿cómo puede contribuir la legislación española a avanzar en las conclusiones de este informe, teniendo en cuenta que estamos ante una cuestión claramente marcada por una dimensión geoestratégica europea o incluso global? Hablamos de interoperabilidad, de eliminar las barreras de cambio entre proveedores, estándares abiertos y estrategias multicloud, pero ¿qué margen realmente tenemos los Estados miembros para actuar desde el ámbito nacional sin generar esa fragmentación o inseguridad regulatoria dentro del mercado europeo? Creemos que esos son puntos importantes. Y incluso, incidiendo en el último punto que usted ha marcado, ¿cómo deben diseñarse las futuras licitaciones públicas y qué peso deben tener aspectos como la interoperabilidad, la soberanía digital o la reducción de las dependencias excesivas frente al criterio puramente económico del precio? No ir simplemente a una subasta por precio, sino meter criterios técnicos que nos garanticen todo eso. Y volviendo al punto de la realidad física industrial de nuestro país, que creo que es un punto clave, Europa necesita infraestructuras rígidas, robustas, resilientes, más que rígidas, robustas y resilientes. Pero nos encontramos que la realidad española es que hay cuellos de botella que se ven en proyectos industriales, en centros de datos o en inversiones tecnológicas que se encuentran con dificultades relacionadas con el acceso a la potencia, la capacidad de evacuación, el refuerzo de infraestructuras o los plazos razonables de conexión. Por eso me gustaría preguntarle, señora Arcos, ¿considera usted compatible la ambición europea de liderar la inteligencia artificial y el cloud con la situación en la que muchos proyectos estratégicos encuentran serias dificultades para obtener capacidad energética suficiente o plazos razonables de conexión? ¿Es compatible poder liderar y poder ser competitivos con esa dificultad en la capacidad energética o en los plazos de conexión? ¿No revela eso una profunda falta de coordinación entre la política digital, la política industrial y la planificación energética de nuestro país? Porque creo que estamos demasiado inmersos en anunciar megavatios de renovables, pero no en garantizar las infraestructuras efectivas necesarias para soportar esa economía digital que lleva asociado. Le pongo un ejemplo muy claro. En Cantabria, en mi territorio, el proyecto Altamira, probablemente uno de las infraestructuras cloud más estratégicas de España y además del sur de Europa. ¿Por qué? 500 megavatios, inteligencia artificial y computacional cloud avanzada. Composición atlántica estratégica, porque estamos conectados al cable submarino de Meta y alineados con toda la estrategia europea de soberanía digital y capacidad computacional. Es decir, no hablamos de un centro de datos más, sino de una infraestructura que puede situar a España dentro de los grandes nodos europeos de IA y de cloud. Pero, al mismo tiempo, su viabilidad depende directamente de algo muy elemental, que es la capacidad energética suficiente y la planificación adecuada. Y por eso me gustaría formularle esta pregunta clave en la diversificación. ¿Cree usted que España ha cometido un error estratégico clave al no desarrollar con suficiente antelación las infraestructuras energéticas críticas necesarias para competir por estas inversiones frente a otros países europeos?
¿Hemos confundido disponer de abundante generación renovable con estar realmente preparados para albergar grandes infraestructuras digitales? Porque existe el riesgo de que España termine siendo únicamente un productor de energía renovable, mientras el verdadero valor añadido, el verdadero valor digital, la computación avanzada, la inteligencia artificial y las grandes infraestructuras cloud acaban instalándose en otros países con mayor capacidad efectiva de planificación y conexión. Pero la cuestión es si realmente una política de infraestructuras coherente lo haría posible que Europa y que nuestro país fuera realmente una potencia IA. ¿Consideran ustedes que el Gobierno español ha infravalorado el papel que juega Red Eléctrica como infraestructura crítica de soberanía digital? Hemos hablado del gran apagón, hemos hablado de la necesidad de enfrentarnos a esas situaciones críticas que se pueden producir en cualquier momento y dar una respuesta rápida, que al final las situaciones críticas se van a producir, pero la ventaja está en la respuesta a esas situaciones que se produzcan. Y termino ya, presidenta. Creo que una de las aportaciones más relevantes de su informe es precisamente recordar que la resiliencia y la soberanía tecnológica no pueden medirse solo en términos económicos inmediatos. Y quizá ahí esté una de las grandes cuestiones de fondo. Si Europa y España están realmente construyendo autonomía estratégica o simplemente acumulando discursos estratégicos sin acompañarlos todavía de infraestructuras físicas necesarias para sostenerlos. Y esa creo que es la clave de la cuestión. Muchas gracias por su amabilidad y por darme esa flexibilidad, presidenta. La misma que ha tenido el Partido Socialista, no se preocupe, señora Castillo. Para el cierre de esta comparecencia tiene la palabra de nuevo doña María Teresa Arcos. Vale. Bueno. Muchas gracias. Bueno, muchas preguntas muy interesantes. Todas necesitaría probablemente otra comparecencia para contestar todo, pero voy a tratar de aportar en aquello donde yo puedo aportar. Hay muchas cuestiones que exceden con mucho mis conocimientos. Me disculparán, pero estamos hablando ya de cosas muy grandes. Cuestiones, bueno, le agradezco enormemente la referencia a la época del Ministerio. Efectivamente, la pandemia fue un momento muy difícil, no mérito mío, pero desde luego España estaba muy bien preparada. Las redes de telecomunicaciones en España, fruto de la inversión de los operadores de telecomunicaciones de hace muchos años y una regulación que yo creo que se ha llevado muy bien y que ha permitido toda esa extensión, resistió muy bien, a diferencia de otros países europeos. Y efectivamente yo también creo que hay que hablar bien de lo que tenemos bien y en ese caso fue palpable que mientras las redes españolas resistieron, otros países europeos lo pasaron peor. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y eso quizá es una de las fortalezas con las que ya contamos. Hemos hablado efectivamente hay otras redes en las cuales es muy necesario realizar inversiones de manera urgente, en las redes energéticas, desde luego, porque además está cambiando radicalmente el modelo. O sea, el modelo de las renovables es un modelo de generación distribuida, al contrario que la que teníamos hasta el momento, y probablemente es vital realizar muchas inversiones en redes eléctricas. Pero las redes de telecomunicaciones ya las tenemos, que eso no se improvisa, eso se tarda muchas décadas y eso España, en todos los índices europeos, aparece siempre en los primeros puestos de conectividad. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que todas esas redes, si no se usan, igual que las tecnologías en general, inteligencia artificial, etcétera, si no se usan, no generan productividad. No basta con tener la infraestructura, hay que usarla. Y para usarla, efectivamente, es necesario talento, es necesario que las empresas las adopten, es necesario utilizarlas para usos productivos, no solamente para descargar películas en menos segundos, ¿no? Sino utilizarlas de una manera productiva. Y ahí hay un reto, no solamente para España, hay un reto a nivel, yo diría, mundial, ¿no? ¿Qué hemos ganado, yo creo, con los años? La regulación económica, las políticas económicas en general, antes de la época de Internet o de la digitalización,
solían establecerse en función del lugar de establecimiento de las empresas, ¿no? O sea, se regulaba para las empresas que estaban establecidas en tal país. Esto no tiene sentido con la regulación digital porque las empresas, estando establecidas donde están establecidas, prestan servicios en todo el mundo. Y yo creo que ahí Europa ha avanzado mucho y desde hace ya tiempo, y desde luego en materia de ciberseguridad clarísimamente, se establecen obligaciones para las empresas que prestan servicios en el país, estén establecidas donde estén establecidas. Y eso es un gran avance. Y eso es lo que permite, yo creo, apalancarnos en ese cambio de filosofía para seguir defendiendo efectivamente los valores democráticos que en otras áreas geopolíticas son distintos. Y es lo que permite, yo creo también, que transformemos esa potencial tecnología en productividad de verdad y en bienestar al final para los ciudadanos, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que regular no siempre es coartar la innovación. Totalmente de acuerdo. He dedicado mi vida profesional a trabajar con regulación en uno u otro sentido y soy muy partidaria de una regulación bien hecha. Una regulación cada vez más de principios, como la regulación de ciberseguridad. La regulación de ciberseguridad son obligaciones cada vez más de medios, no de fines. Como decía antes, la regulación de ciberseguridad no tiene como objetivo que no haya ciberataques, porque eso es imposible, ni penalizar a quien los tenga. Eso sería como si la regulación sobre prevención de incendios penalizase al que ha sufrido un incendio. No tiene ningún sentido. Lo que sí se obliga es a disponer de los medios para minimizar los daños para cuando ocurra. Si no ocurre nunca, fenomenal, pero si ocurre, que nos pille bien preparados. Pues en el tema de la ciberseguridad ocurre lo mismo. Y ese tipo de regulaciones abiertas, flexibles, de principios, obligaciones de medios, etcétera, sí sirven mucho para dar seguridad jurídica y para ordenar una cierta actividad y para incluir cuestiones como las que mencionaban de resiliencia. Efectivamente, la normativa puede hacer mucho por exigir tener lo que en ciberseguridad se llama seguridad desde el diseño. Entonces, desde el momento en el que se diseña una política económica, cualquiera que sea, tenerlo en cuenta. Tener en cuenta si eso ahonda o no en la dependencia, en la soberanía, genera vulnerabilidades, etcétera. Es un poco como, bueno, pues ustedes lo saben mejor que nadie, todas las normas vienen acompañadas de una memoria, la MAIN, ¿no? Que valora si genera más gastos, si no genera más gastos, qué ventajas tiene, si se valoran una serie de cuestiones. Pues esta sería otra cuestión. Ustedes pasaron muchas iniciativas legislativas por aquí, pues en todas ellas se podrían preguntar, ¿esto fomenta o no la autonomía estratégica, la seguridad, efectivamente, esa capacidad de decisión? Esto no quiere decir, y reitero, eso no quiere decir que volvamos a una autarquía. Quiere decir que si se puede hacer algo para que se diversifique. Y ahí, en la contratación pública, sus señorías probablemente tienen aún más capacidad de acción que en la legislación así en general, ¿no? Porque cuando el sector público, a todos los niveles, administración estatal, pero también de comunidad autónoma y también local, porque hay leyes que son básicas y que ustedes ven aquí y afectan a esa contratación pública. Como digo, en esa contratación pública el sector público es un gran comprador, lidera el mercado muchas veces incluso establece prácticas que luego se extienden a la economía privada y desde luego tiene una capacidad económica sustancial. Máxime cuando efectivamente se está invirtiendo mucho en digitalizar toda la administración a todos los niveles, porque la administración puede ser una gran beneficiaria. Los ciudadanos y las empresas podremos ser grandes beneficiarios de una digitalización de la administración, una administración más ágil, más eficaz, más eficiente, desde luego, más trazable, sin dejar a nadie atrás, efectivamente, que también es importante tener en cuenta cuestiones de inclusión. Pero bueno, la Ley de Administración Electrónica, que ya tiene unos años, yo creo que estos principios los establece, ¿no? Es cuestión de ir aplicándolos a cada cuestión concreta, ¿no? Y efectivamente en esas licitaciones públicas sí se puede, y yo diría se debe, tener en cuenta entre los criterios no solamente el precio, que por supuesto la eficiencia siempre tiene que estar presente, pero sí quizá en esos pliegos cuestiones como la interoperabilidad o exigir que no haya cláusulas de salida o que permita ese cambio de proveedor, o incluso lotes que permitan diversificar esos proveedores.
Creo que desde la contratación del sector público es muy importante que se incluyan y que se considere. Esto parte al final de una cultura. O sea, todos hemos compartido que hay que ahorrar dinero público. Y efectivamente hay que ahorrar dinero público. Pero también hay que ser conscientes de que a medio plazo ese ahorro a corto puede estar dejándonos en manos de alguien que luego lo pagaremos, ¿no?, de otra manera. Entonces, esto en nuestra vida privada nos ocurre exactamente lo mismo. Pues se trata de aplicarlo también, sobre todo en la contratación pública. Creo que sus señorías tienen mucha más capacidad de poder colaborar y apuntar en esa dirección, como digo, a todos los niveles de las administraciones públicas, porque contratación pública no solamente es en el Estado, sino también en comunidades autónomas y, desde luego, en los más de 8.000 municipios que tenemos en este país, ¿no? Y, efectivamente, se podría, digamos que, beneficiar muchísimo toda la administración. Bueno, una petición, si pueden incluir ventanillas únicas digitales en todo tipo de que creo que además una de las mociones que tienen después se refiere a esto, sería estupendo, ¿no? Equilibrio. Pues el equilibrio, efectivamente, yo no tengo una receta mágica, supongo que también dependerá en cada caso, depende de los mercados. En el mercado cloud es evidente que a corto plazo no vamos a evitar que aparezcan los dos gigantes, no vamos a evitarlo. Tampoco creo que haya que evitarlo, quiero decir, son magníficos proveedores. Lo que no hay que hacer es depender excesivamente de ellos. Entonces, siempre hay que dejar un espacio para esos otros proveedores que pueden servir de contrapeso. Porque la competencia, una de las cosas magníficas que tiene es que siempre acaba beneficiando, incentivando la innovación, la eficiencia, etcétera. Con lo cual, que siempre exista esa competencia, esa lícita competencia entre proveedores es magnífico. Y eso, como digo, en la contratación pública es muy importante. Yo creo que España, efectivamente, tiene una posición privilegiada en muchas cosas, desde luego en conectividad de telecomunicaciones. En otras está en camino y, desde luego, queda camino para invertir en este nuevo contexto de las energías renovables, que son condiciones necesarias. Pero no siempre es necesario tener la infraestructura en el territorio para poder extraer el mayor valor añadido de ellas. Es decir, en Europa no fuimos los inventores de la electricidad, pero hemos sabido explotar la electricidad como nadie y tenemos todas las ventajas. Pues en tecnologías digitales ocurre lo mismo. No siempre es necesario tener el campeón nacional dentro de las fronteras, pero sí es necesario apoyar y mucho el uso, el talento, porque de ahí son las fuentes de la competitividad y de la mejora, ¿no? Y yo creo que en el tema de inteligencia artificial estamos en los albores, estamos todos aprendiendo todos los días y, desde luego, va a tener un amplio efecto sobre la competitividad, desde luego, española y europea. Y luego, siempre también el trabajo de sus señorías también afecta a la posición que mantiene España en foros europeos, con lo cual también esa palanca también es necesario, porque al final las políticas europeas son el sumatorio de los Estados miembros, con lo cual sí hay muchos caminos, pero sí me quedaría muy satisfecha si he transmitido la idea de que la diversificación es vital y es una medida efectiva a muy corto plazo para todas las cadenas de suministro de todo el tipo de políticas o de actividades económicas, y ahí sí tenemos capacidad de decisión, más allá de las inversiones que se puedan hacer y que a medio plazo podrán dar una capacidad enorme en producción de chips, en puesta en marcha de centros de datos, etcétera. Pero a corto plazo, al menos, tenemos esa palanca de la diversificación y de procurar que haya cadenas de suministro diversificadas. Pues muchísimas gracias, señora Arcos, por habernos acompañado y habernos dado estas explicaciones. Muy amable. Muchas gracias.